Durante más de una década, mi vida fue una estructura perfectamente calculada, similar a los edificios de hormigón y acero que superviso como director de proyectos de construcción. Me llamo Julián Varga y siempre he creído que si los cimientos son sólidos, el resto de la edificación resistirá cualquier tormenta. Mi matrimonio con Elena era, a mis ojos, la joya de la corona de mi existencia. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño de interiores y yo ingeniería civil. Éramos la combinación perfecta entre estética y estructura. Durante años, compartimos amaneceres en obras negras y cenas elegantes, celebrando la finalización de rascacielos. Vivíamos en una casa que yo mismo diseñé en las afueras de la ciudad, un refugio de cristal y madera donde pensaba envejecer. Sin embargo, lo que yo no sabía era que mientras yo me dedicaba a fortalecer las vigas de nuestro hogar, Elena estaba instalando cargas de demolición en los pilares más profundos de nuestra confianza. La perfección, como aprendí de la manera más dolorosa, suele ser solo una fachada bien pintada que oculta grietas estructurales irreparables. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino de forma insidiosa, como una filtración de agua que pudre la madera desde adentro. Elena empezó a mostrarse distante. Sus comentarios siempre tenían un filo de sarcasmo que antes no existía. Las llamadas nocturnas que ella atribuía a clientes difíciles se volvieron frecuentes, y su teléfono, que antes reposaba abiertamente sobre la mesa, pasó a estar protegido por contraseñas cambiantes y a ser su sombra constante. Mi instinto, entrenado para detectar irregularidades en los planos, empezó a enviarme señales de alerta. Cuando le preguntaba qué pasaba, ella me miraba con una frialdad que me helaba la sangre, acusándome de ser paranoico, de estar agotado por el trabajo o de estar proyectando mis propias inseguridades. Fue en ese momento cuando el gaslighting empezó a cobrar fuerza. Me hacía dudar de mi memoria, de mis percepciones, sugiriendo incluso que yo estaba volviéndome agresivo cuando simplemente pedía honestidad. La calidez de nuestro hogar se evaporó, dejando solo un eco de sospechas que no me dejaban dormir. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Contacté a Lucas, un amigo de la infancia que se dedicaba a la ciberseguridad y sistemas de vigilancia avanzada. Nos reunimos en una cafetería ruidosa en el centro de la ciudad, lejos de cualquier mirada conocida. Le conté mis temores y, aunque se mostró sorprendido por la frialdad de los detalles, accedió a ayudarme. Lucas me proporcionó un equipo de vigilancia de última generación, cámaras del tamaño de una cabeza de alfiler que se camuflaban en detectores de humo y enchufes, además de micrófonos direccionales de alta sensibilidad. Aprovechando un viaje de fin de semana que Elena hizo supuestamente para visitar a su madre, instalé los dispositivos por toda la casa. Me sentía como un intruso en mi propia vida, un espía en mi propio santuario, pero la necesidad de verdad superaba la culpa de la invasión a la privacidad. Sabía que si estaba equivocado, me arrepentiría siempre, pero si tenía razón, el conocimiento sería mi única armadura contra el desastre que sentía aproximarse. La revelación llegó una noche de martes, mientras yo fingía estar en una reunión de obra tardía sentado en el asiento de mi camioneta a 3 manzanas de casa, observando la transmisión en directo en mi tableta. Lo que vi y escuché rompió mi realidad en 1000 pedazos. Elena no estaba sola. En nuestra sala de estar se encontraba un hombre al que reconocí como Sergio, un consultor financiero con el que ella había empezado a trabajar meses atrás. Pero lo que me dejó sin aliento no fue el beso que compartieron, sino la conversación que siguió. Con una frialdad quirúrgica,
Elena le explicaba a Sergio cómo planeaba destruirme legalmente. Hablaban de cuentas bancarias ocultas, de cómo ella había estado desviando fondos de nuestra cuenta conjunta y, lo más aterrador, de cómo pensaba fingir un episodio de violencia doméstica. Ella practicaba frente al espejo de la sala, despeinándose y ensayando un llanto desgarrador, mientras Sergio le sugería que se hiciera algunas marcas en los brazos para que pareciera que yo la había sujetado con fuerza. Estaban orquestando una trampa para enviarme a la cárcel y quedarse con todo: la casa, mis ahorros y mi reputación profesional. El clímax de su plan se ejecutó apenas 3 días después. Recibí una llamada frenética de Elena pidiéndome que volviera a casa porque teníamos que hablar seriamente. Al llegar, el ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica. Antes de que pudiera decir una palabra, ella empezó a gritar, a tirar objetos al suelo, creando un escenario de caos. «No me pegues más, Julián, por favor, detente», gritaba ella hacia la ventana abierta, mientras yo permanecía estático en el centro de la cocina, con las manos en alto, consciente de que las cámaras ocultas estaban registrando cada segundo de su actuación teatral. Escuché las sirenas a lo lejos. Ella misma había llamado al 911 antes de que yo cruzara la puerta. La policía llegó en cuestión de minutos. Elena se lanzó hacia ellos, llorando, con la ropa rasgada y unas marcas rojas que ella misma se había provocado en el cuello. Fui esposado y sacado de mi propia casa bajo la mirada inquisitiva de los vecinos, quienes murmuraban horrorizados al ver al respetado ingeniero siendo arrestado por golpear a su esposa. Pasé la noche en una celda fría, pero extrañamente sentía una calma gélida. Sabía que el video en el servidor de Lucas era mi sentencia de libertad. Al salir bajo fianza, me puse en contacto con mi abogada, una mujer implacable llamada Marcela, que se especializaba en casos de fraude y derecho familiar. Le entregué los discos duros con toda la evidencia. Mientras ella revisaba el material, su expresión pasó de la incredulidad a la indignación. Marcela no solo se enfocó en el video, sino que contrató a un investigador privado para profundizar en la vida de Sergio. Descubrimos que Sergio no era un simple consultor. Tenía un historial de estafas sentimentales en otras ciudades y estaba bajo investigación por malversación de fondos en una constructora rival. Estaba utilizando a Elena para llegar a mis activos y ella, cegada por una mezcla de ambición y resentimiento irracional, se había convertido en su cómplice más ferviente. Preparamos nuestra estrategia en absoluto secreto, dejando que Elena y su abogado presentaran su demanda de divorcio y la denuncia penal por agresión, alimentando su exceso de confianza. El día del juicio, la sala estaba llena. Elena se presentó vestida de manera modesta, con un maquillaje que acentuaba una palidez fingida, interpretando el papel de la víctima vulnerable a la perfección. Su abogado hizo una exposición dramática sobre el ciclo de la violencia y cómo un hombre de éxito como yo ocultaba a un monstruo en su interior. Cuando llegó nuestro turno, Marcela se levantó con una serenidad que impuso silencio en la sala. No llamó a testigos de inmediato. En su lugar, solicitó permiso para proyectar un material audiovisual que, según ella, aclararía los eventos de la noche del arresto. Cuando el video comenzó a reproducirse, el color desapareció del rostro de Elena. La sala entera escuchó su voz grabada con nitidez, planeando la agresión con Sergio, riéndose de cómo la policía me creería el villano y cómo ella se quedaría con la casa. El momento en que se vio a Elena golpeando sus propios brazos contra el borde de una mesa de mármol para crear los hematomas fue el golpe final.
El juez pidió un receso inmediato, y el silencio que siguió a la proyección fue el sonido más gratificante que jamás había escuchado. Las consecuencias legales fueron devastadoras para ellos, pero justas para la verdad. La denuncia por violencia doméstica en mi contra fue desestimada de inmediato. Por el contrario, la Fiscalía presentó cargos contra Elena y Sergio por perjurio, fraude procesal, falsedad en declaración y conspiración criminal. Elena perdió cualquier derecho sobre los bienes conyugales debido a las cláusulas de conducta y el intento de fraude que Marcela logró activar en nuestro contrato prematrimonial, el cual yo casi no recordaba haber firmado años atrás. Sergio fue arrestado al salir de la corte, vinculado no solo a este caso, sino a las estafas previas que nuestra investigación había sacado a la luz. Elena, la mujer que una vez amé, terminó enfrentando una sentencia de prisión suspendida y una multa económica que la dejó en la quiebra absoluta. Su reputación social y profesional quedó reducida a cenizas, una demolición controlada que ella misma había iniciado sin medir las consecuencias. Recuperar mi vida después del juicio no fue fácil. Durante meses, el estigma de la acusación falsa flotó sobre mí, pero la contundencia de las pruebas de video me ayudó a limpiar mi nombre en el gremio de la construcción. Fue durante un nuevo proyecto de infraestructura urbana donde conocí a Sofía. Ella era la arquitecta principal del proyecto, una mujer con una visión clara y una integridad inquebrantable. Al principio, mi corazón estaba blindado, rodeado de muros de hormigón que me impedían confiar en cualquier persona. Sin embargo, Sofía no intentó derribar mis muros, simplemente se quedó allí, trabajando a mi lado, demostrándome con hechos y no solo con palabras qué significaba la lealtad. Empezamos a salir de manera pausada, construyendo una relación basada en la transparencia absoluta. Con Sofía, aprendí que no todas las relaciones tienen que ser un campo de batalla o una fachada. Pueden ser un espacio de construcción mutua, donde la verdad es el único material aceptado. Hoy, miro hacia atrás y veo aquel episodio no como el fin de mi vida, sino como una reconstrucción necesaria. A veces, para salvar un edificio, hay que demoler las partes que están estructuralmente dañadas, por mucho que nos duela perder la estética original. La experiencia me dejó cicatrices, por supuesto, pero también me dio una claridad que antes no poseía. Aprendí que la confianza no debe ser un cheque en blanco, sino un contrato que se renueva y se verifica diariamente. Mi casa de cristal y madera ahora se siente realmente como un hogar, porque ya no hay secretos escondidos en las sombras. Mientras camino por las obras que dirijo, entiendo mejor que nunca que la integridad de una persona es como la zapata de un edificio. Nadie la ve, está enterrada bajo tierra, pero es lo único que garantiza que todo lo demás se mantenga en pie cuando el mundo intenta derribarte. La justicia, aunque lenta y a veces difícil de alcanzar, es el nivelador final que pone cada ladrillo en su lugar, permitiéndonos, finalmente, empezar de nuevo sobre un terreno firme y limpio. La reflexión más profunda que me queda de todo este calvario es la fragilidad de la percepción humana. Durante meses, mis amigos, vecinos e incluso algunos colegas me miraron con desprecio, creyendo una narrativa fabricada con mentiras y maquillaje. Me di cuenta de lo fácil que es destruir una reputación construida durante décadas con una sola acusación bien orquestada. Sin embargo, también descubrí el poder de la paciencia y de la evidencia irrefutable. Si no hubiera tenido la previsión de instalar esa vigilancia, hoy estaría contando esta historia desde una celda,
despojado de todo lo que trabajé. Ese pensamiento me persigue a veces en las noches tranquilas, recordándome que la vigilancia no es solo una cuestión de cámaras y micrófonos, sino de atención a los detalles del alma humana. Elena nunca pensó que yo sería capaz de jugar su mismo juego de sombras, y esa fue su mayor debilidad, subestimar la inteligencia del hombre que ella creía tener bajo su control. La reconstrucción de mi fe en la humanidad ha sido el proyecto más largo de mi carrera. A menudo me preguntan si me arrepiento de haber espiado a mi esposa. Mi respuesta es siempre la misma. No me arrepiento de haber buscado la verdad cuando mi vida estaba en juego. Lo que lamento es que el amor que una vez nos tuvimos se hubiera degradado hasta el punto de requerir tales medidas. La traición de Elena no fue solo un intento de robo financiero, fue un intento de asesinato de mi carácter, y contra eso, cualquier defensa es legítima. Ahora, mientras observo el horizonte de la ciudad desde el último piso de mi proyecto más reciente, me siento en paz. El acero es fuerte, el concreto es sólido, pero la verdad es el material más resistente que existe. Con Sofía a mi lado, ya no tengo que vigilar las sombras. Hemos construido un puente de confianza que no necesita cámaras. Solo la honestidad de dos personas que saben que la base de todo lo que vale la pena es, y siempre será, la lealtad sin fisuras. Mirando hacia el futuro, entiendo que cada experiencia, por amarga que sea, sirve como un estudio de suelo para lo que vendrá. Mi historia se ha convertido en una especie de advertencia silenciosa entre mis conocidos, un recordatorio de que, incluso en los círculos más íntimos, la oscuridad puede encontrar un lugar para crecer si no se ventila con la verdad. Pero, más allá de la advertencia, mi vida hoy es un testimonio de resiliencia. He recuperado mi prestigio, he expandido mi empresa y, lo más importante, he recuperado mi tranquilidad mental. El peso de las esposas aquella noche fue reemplazado por la ligereza de una conciencia tranquila. Al final del día, cuando las luces de la obra se apagan y el silencio envuelve la estructura, sé que no solo construí edificios, sino que logré reconstruir mi propio destino a partir de los escombros de una traición, demostrando que ninguna mentira es lo suficientemente pesada como para hundir a quien se mantiene firme sobre la roca de la verdad. A veces, en mis momentos de mayor introspección, visito el antiguo vecindario. Paso frente a la casa de cristal y madera, que ahora pertenece a una nueva familia que nada sabe de los dramas que ocurrieron entre sus muros. No siento amargura, solo una extraña sensación de desapego. Esa estructura ya no me pertenece, no porque no tenga el título de propiedad, sino porque mi hogar ya no es un lugar físico, sino el estado de paz que comparto con Sofía. Ella me enseñó que la verdadera seguridad no proviene de cámaras ocultas o sistemas de alarma sofisticados, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Mi relación con ella es el plano que finalmente salió bien desde el primer trazo. No hay cambios de última hora, no hay vicios ocultos, solo la estructura sólida de dos seres humanos que decidieron ser el refugio del otro en lugar de su ruina. En el ámbito profesional, el caso contra Elena y Sergio sentó un precedente en la región sobre cómo las pruebas digitales pueden desmantelar conspiraciones de fraude doméstico. Muchos hombres y mujeres en situaciones similares se han acercado a mí buscando consejo. Mi respuesta siempre incluye una advertencia sobre la importancia de la legalidad y la prudencia. No se trata de venganza, se trata de justicia. La justicia no es un acto de odio, es un acto de equilibrio. Al exponer a Elena, no buscaba dañarla gratuitamente,
buscaba evitar que ella terminara de destruirme a mí. Ese equilibrio es lo que me permite dormir cada noche con la certeza de que hice lo correcto. La vida, al igual que la construcción, te da las herramientas. Cómo decidas usarlas para levantar o para demoler es lo que define quién eres realmente. Finalmente, al cerrar este capítulo de mi vida, me doy cuenta de que Robert Hayes, el hombre que una vez fui, murió un poco aquella noche en que fue arrestado injustamente. Pero el Julián Varga que emergió de las cenizas del juicio es un hombre mucho más fuerte, más sabio y más consciente de la belleza de la honestidad. La reconstrucción ha terminado. Los cimientos están curados, las columnas están alineadas y el techo está firme. He reclamado mi vida, he limpiado mi nombre y he encontrado un amor que no necesita ser vigilado. La tormenta ha pasado y lo que queda en pie es lo único que siempre importó, la verdad desnuda y poderosa, brillando bajo el sol de un nuevo comienzo. El edificio de mi vida está listo para enfrentar cualquier siglo venidero, porque esta vez los planos fueron trazados con la tinta de la experiencia y el corazón de un hombre que aprendió que la mayor victoria es, simplemente, poder mirarse al espejo y reconocerse con orgullo.